Nuestro Señor es un ser vivo, es eterno, es glorioso, es misericordioso y Él es santo. Y a aquel que está sentado en el trono de gloria, Él espera que nosotros, quienes hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él, nos acerquemos con los corazones contritos, humillados, quebrantados, reconociendo nuestra condición de pecadores, para acercarnos y enfrentar su belleza, la belleza de su santidad. Ahí donde usted está, le pido que por favor nos acompañe en esta oración dando gracias a nuestro Señor por este tiempo que nos permite compartir en su presencia. Oremos. Bendito Señor, esta es una oportunidad que tú nos das para poder recibir tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu voluntad, en tu soberanía has permitido que aún sigamos utilizando estos medios de comunicación, las redes sociales, para poder, Señor, conectarnos con un solo objetivo, el darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, porque si hay alguien que nos convoca, es la presencia de tu Espíritu Santo, quien nos mueve, Señor, quien nos da a nosotros hambre y sed de poder entender más de tu preciosa palabra. Siempre te agradeceremos, Señor, también por nuestra iglesia Dios es Fiel, porque es un punto central desde la mitad del mundo que nos permites compartir para las naciones. Por eso en esta oportunidad, Señor, sabemos también que otra forma de honrarte a ti es presentar delante de ti los diezmos y las ofrendas, entendiendo que esta es la manera en la que tú nos permites sostener esta comunidad, esta congregación que ha nacido en tu corazón. Gracias, Padre Santo, porque nos das el privilegio de poder honrarte a ti también presentando los diezmos y las ofrendas. Queremos agradecerte, Señor, y con gozo en nuestros corazones darte gracias por todos los regalos que tú nos das continuamente. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu santidad. Gracias, Señor, por quien tú eres. Y gracias, Señor, por otorgarnos también el perdón. Y en esta semana que estamos conmemorando, Semana Santa, Señor, es una muestra más de poder rendirnos delante de ti, porque tú nos has entregado el perdón. Por eso nuestra adoración es diferente. Nuestra adoración es en gratitud hacia tu persona. Te exaltamos, te adoramos, entregamos las ofrendas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite mantener también estas transmisiones a través de nuestra red en YouTube. Si usted todavía no nos conoce, por favor, búsquenos en YouTube como Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Poco a poco seguiremos alimentando esta página y esperamos que cada uno de estos mensajes sean de bendición para todos ustedes. Tanto en las transmisiones entre semana, también será con la ayuda de nuestro Señor una plataforma para poder presentar los cultos dominicales. Y para todas aquellas personas que tal vez nos quieran acompañar en nuestra iglesia, recuerden que tenemos nuestras reuniones presenciales a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. En pantalla se encuentra publicada la dirección exacta de nuestra iglesia, el único lugar donde el Señor nos ha permitido en este momento estar congregados juntos. A través de este código QR puede usted ingresar en Google Maps y tener así también la información necesaria para poder llegar. Recuerde además que usted necesita realizar una reserva para poder pues tener asegurada su puesto, porque pueda acompañarnos usted el día domingo. Si necesita más ayuda o información, también comuníquese a través de la información que aparece en pantalla. Para nosotros será un privilegio el poder acompañarnos. Y este es un tiempo de reflexión. Este es un tiempo que el Señor nos ha entregado para poder todos juntos meditar en ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo en esta Semana Santa donde debe primar la fe y la esperanza, aun cuando sabemos que en este mundo hay tantas necesidades, hay tantos problemas y nuestro corazón se puede llenar de temor. Pero así como nuestro Señor Jesucristo enfrentó la muerte con valentía, Él tenía un propósito muy claro en su corazón, y era el honrar a su Padre Celestial y otorgarnos a nosotros salvación. Y eso llena de esperanza nuestro corazón, porque sin importar las cosas que sucedan en este mundo, sabemos que la soberanía de nuestro Señor está por cualquier cosa. Por eso en esta noche les invitamos a que continuemos con estas reflexiones de Semana Santa, y en esta oportunidad nuestro querido pastor Freddy Jiménez trae la exposición de la palabra. Oremos. Bendito Señor, honramos tu santo nombre y te damos gracias por quien tú eres. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, porque nos permites meditar en ese amor precioso, en ese amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, a quien rendimos todo nuestro ser y le agradecemos por quien es Él, nuestro amado Salvador.
entregamos este tiempo en tus manos. Una bendición especial, por favor, sobre la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez, y disponemos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser ante tu presencia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy buenas noches, iglesia amada, que Dios los bendiga y los guarde. Una vez más tenemos la oportunidad, el privilegio de acercarnos delante de Dios a través de estos tiempos de estudio de la palabra, y eso es una bendición para nosotros. Por favor, no desperdicie este tiempo, no desaproveche estos pocos minutos que tenemos. Por favor, abra su corazón para recibir lo que Dios tiene que decirnos en esta noche. Amén, mis hermanos. Antes de iniciar el mensaje, quisiera extenderme con un abrazo fraterno para toda la iglesia Dios es Fiel. Quisiera extenderme con un agradecimiento sincero por todos sus mensajes, por sus palabras de ánimo, por sus oraciones. Agradecer a ustedes por ser parte de esta congregación en la cual seguimos adelante compartiendo la palabra del Señor. A pesar de que los momentos son difíciles, a pesar de que a veces las fuerzas se quieran agotar, pero ahí seguimos los unos por los otros, ayudándonos, animándonos, orando los unos por los otros. Sepa usted que cada una de sus peticiones, cada una de sus necesidades, las que nos hacen conocer, están siendo puestas en oración, en los grupos de oración, en la iglesia, en lo personal. Ahí seguimos apoyándonos los unos a los otros, mis hermanos. Y bueno, continuamos con el mensaje de esta noche, un mensaje que realmente tiene que ser compartido, tiene que ser predicado. Es una semana especial. El día de ayer, y a nuestro amado pastor Edguiter Silva nos compartió también acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues y hoy, bueno, vamos a revisar el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Le pido que por favor busque este capítulo 27 del Evangelio de Mateo, en donde encontramos una historia bastante conocida, creo yo. Creo que no solo conocida para el mundo cristiano, sino aún para el mundo secular. Lo conocen, lo han visto, o por lo menos lo han visto, aunque sea en una película, pero esto es muy importante leerlo, analizarlo y aprender de esta historia. Mateo 27, 17 dice lo siguiente. Dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Qué impactante historia, qué líneas más fuertes que se encuentran aquí en este capítulo 27, hermanos amados. Bueno, quiero hacer nada más darles un dato. Esta historia lo encuentra usted en los 4 evangelios. Es tan importante esta historia, este juicio ante Pilato, que está detallado en los 4 evangelios.
Mire, en estos versículos que acabamos de leer acerca del juicio del Señor Jesucristo ante Pilato, es considerado como el juicio más importante de todos los tiempos. Y pensaba yo en momentos que se han dado juicios humanos, ¿no? Gente muy conocida, gente muy importante alrededor del mundo, que han sido puestos en un estrado humano a responder por hechos, por circunstancias. Artistas, empresarios han sido juzgados, presidentes han sido juzgados, pero nada se compara con este juicio que acabamos de leer. Este juicio es importante, es trascendental, porque aquí no se está juzgando a un rey terrenal, sino se está juzgando al Dios Todopoderoso, al Salvador de la tierra, al personaje más importante de la historia de la humanidad. Este juicio fue único, porque en este juicio se determinó la eternidad del ser humano. En este juicio se determinó la oportunidad del hombre de ser redimido, la posibilidad de ser rescatado, de ser salvado. Aprender sobre este juicio nos deja lecciones muy importantes para nuestros días, ya que de manera implícita, de manera figurativa, este juicio se nos presenta a nosotros cada día de nuestra vida y sin darnos cuenta. Tal vez usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver este juicio, esta historia que acabamos de leer con mi vida? Eso pasó ya hace muchísimos años atrás. Te pregunto lo siguiente, querido amigo, querida iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la situación en que tenemos que elegir entre el bien y el mal, entre lo incorrecto o lo correcto? De cierta forma, hablar de este juicio, hablar de Jesús y de Barrabás es hablar del bien y del mal. Si nosotros hacemos una pequeña analogía de esta historia y lo aplicamos a nuestros días, podríamos definir lo siguiente. Mire, Jesús es la verdad, Jesús es la justicia, Jesús es la vida, Jesús es la humildad, la bondad, Jesús es el bien. Mientras que Barrabás representa la mentira, el homicidio, la rebelión, la muerte, el mal. Podríamos decir que cada vez que elegimos del lado del mal ante una situación en nuestra vida, estamos crucificando a Jesús y liberando a Barrabás. Cada vez que vencemos una tentación, también podríamos decir que estamos eligiendo el bien, que estamos eligiendo a Jesús. En esta noche, hermanos amados, quiero compartir con ustedes 4 tipos de personas o de personajes que se ven en esta historia y que eligieron hacer las cosas a su manera. Esto nos va a dar la pauta para poder reflexionar y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Usted sabe que estos días tienen que ser días de reflexión para nosotros. Si recordamos una Semana Santa, si recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, si recordamos su obra redentora, necesitamos hacer una pausa en nuestra vida y reflexionar sobre este tipo de cosas y sobre esta enseñanza que podemos recibir de la palabra. Quisiera iniciar hablando de este primer personaje que se ve aquí, que es Pilato. En Mateo 27, versículo 17, dice así, ¿no? Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato. ¿Quién era Pilato? Mire, Pilato era un gobernante romano, el cual tenía su jurisdicción en la región de Judea. Este hombre llamado Pilato gobernó desde el año 26 después de Cristo
hasta más o menos del año 37 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que él seguro conocía el ministerio del Señor Jesucristo, las obras que él había hecho, los milagros, las sanidades. Bueno, él seguro conocía lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo y qué es lo que decían de él. Pilato no fue un gobernante muy popular entre la gente. Muchos entendidos llegan a la conclusión que era un gobernante con falta de carisma, aparte de que era muy violento, de que era injusto. Claro, él por todo eso no contaba políticamente con respaldo de la gente. Algunos, inclusive comentaristas bíblicos, han llegado a determinar que ese deseo que se ve en estas líneas, en estos versículos, como de querer liberar a Jesús, no se debió a algo sincero en él, sino únicamente a una conveniencia personal y política. Mire, si nosotros revisamos cuál fue el actuar de Pilato, ahí nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. En el Evangelio de Juan, que también se detalla esto en Juan capítulo 18, versículos del 38 al 40, le repito, Juan 18 del 38 al 40 dice así: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Mire, Pilato sabía que Jesús era inocente. Podemos percibir en estas líneas esto, ¿no? Aparte de que él había seguro conocido ya información sobre él, porque el Señor Jesucristo y la fama de nuestro Señor Jesucristo se extendió por todo ese mundo conocido. Entonces, Pilato sabía que el Señor Jesucristo era inocente y podemos apreciar como ese deseo de liberar a Jesús. Creo que es importante resaltar que Pilato tenía el poder para hacer eso. O sea, el Pilato con una sola orden podría haber liberado a Jesús. Pero esa decisión era fuerte para Pilato. No era tan fácil tomarla porque en la posición que en él se encontraba podría acarrearle grandes consecuencias políticas, económicas y de otro tipo. Este hombre, Pilato, no tuvo el valor de liberar a Jesús por temor a las consecuencias que le acarrearían en su vida, sabiendo que el Señor Jesucristo era inocente. Le aclaro esto: Pilato no tuvo el valor de liberar a Jesús pudiendo hacerlo. Y estas palabras que les digo en este tiempo es necesario aplicarlo a nuestra vida. Muchas veces ocupamos posiciones importantes en el trabajo, en la escuela, en la universidad y en muchos otros sitios. Y a veces en nuestras manos está el tomar decisiones importantes. Lastimosamente, muchos en esos momentos de tomar una decisión trascendental, si elijo entre el bien o el mal, a veces nos quedamos paralizados, nos quedamos fríos, nos quedamos sin respuesta y no tenemos el valor de decir: yo soy cristiano, yo no practico ese tipo de cosas, yo no voy a hacer lo que tú me pides, eso va en contra de mis valores, en contra de mis principios, y a veces simplemente terminamos cediendo ante las circunstancias. Sabemos que en cierta posición o en cualquier posición podría ser tener este tipo de respuestas adecuadas
a veces nos pueden resultar difíciles de tomarlas, ya que puede estar en juego nuestros trabajos, nuestro medio de sustento, puede estar en juego hasta nuestra propia vida, al yo negarme a hacer algo que no está bien. Pero déjeme decirle algo, querida iglesia, cuando nosotros tenemos verdadera fe y cuando tenemos bien claro en quién creemos, en quién confiamos, a quién le servimos, cuando sabemos de manera certera quién es nuestro proveedor en la vida, entonces tomar la decisión no es tan difícil. Si nosotros sabemos quién realmente es nuestro Dios, quién es el que sustenta nuestra vida, cuando nos encontremos en esa posición de tomar una decisión difícil, entonces no estaremos dudando, sino que haremos lo correcto. Esto nos debe llevar a reflexionar de que debemos tener un buen testimonio, queridos hermanos, donde quiera que nos encontremos, en el lugar que nos desarrollemos, debemos dar un buen testimonio. No dudemos sobre lo que Dios mismo ha establecido en nuestros corazones, porque si somos hijos de Dios, de seguro el Señor ha establecido integridad en nuestra vida, fidelidad, honradez y un poco de cosas que van acorde a la vida de un verdadero hijo de Dios. Cuando nosotros obramos con un buen testimonio, Él no nos dejará. El apoyo que tenemos de Dios en medio de esos momentos difíciles de tomar esas decisiones es mejor que el apoyo de cualquier ser humano, sin importar por cuán poderoso sea, porque tenemos al Todopoderoso que es nuestro Dios. Y mire, en la carta a los Hebreos capítulo 6 versículo 10, creo que esto es pertinente leer en este momento, dice así, Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Recuerda, querida iglesia, en este primer personaje, en este primer punto que les estoy compartiendo en esta noche, recordemos que Pilato tuvo en sus manos el poder de liberar a Jesús, pero no lo hizo. Tú y yo tenemos el poder de dar testimonio a favor de Jesús. ¿Qué decides? ¿Por Jesús o por Barrabás? ¿Por el bien o por el mal? ¿Por lo correcto o por lo incorrecto? Amén. Hay otro tipo de persona que se puede ver en esta historia y que está representada en el pueblo. Revisemos un poco del pueblo, de esa muchedumbre. En Mateo 27, versículos 22 y 23. Mateo 27, versículos 22 y 23. Fíjese, dice así, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Esto es terrible, esto es impactante, queridos hermanos, como les compartía el día domingo que pasó en la reunión dominical, cuando les compartí acerca de que el Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal, cuando entró a Jerusalén y la gente le decía, Hosana, Hosana, al Hijo de David, al que viene en el nombre del Señor. Qué impresionante es ver cómo ahora en pocos días ellos le gritaban, crucifícalo. Dice, todos le dijeron, sea crucificado. Y luego dice, pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Miren, entre las cosas que llevaron a este pueblo, a este punto de traición, porque eso es lo que vemos ahí, fue que el Señor Jesucristo no cumplió con las expectativas que ellos tenían de que Él iba a ser supuestamente su libertador físico de la opresión de los romanos. Bueno, esto
lo compartí el día domingo. Usted puede revisar tranquilamente el video que está ahí en las redes sociales. Pero en definitiva, nosotros podemos ver que todo el pueblo estaba unido con un solo propósito. ¿Cuál era este propósito? Juzgar y acabar con el Señor Jesucristo. Todo el pueblo seguía y apoyaba a los que se decían los jueces de la ley, a esos principales sacerdotes de la ley. En el Evangelio de Lucas, queridos hermanos, Lucas 23, versículos del 1 al 5, Lucas 23 del 1 al 5 dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos porfiaban, dice aquí en la palabra. La muchedumbre le acusaba. Si nosotros meditamos, iglesia amada, meditamos en esto que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que muchas veces actuamos en contra de Dios solo por ser parte de algo, o ser parte de un grupo, o ser parte de un bando. Lo que se conoce normalmente como presión de grupo. Es en esos momentos cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que la mayoría dice o por lo que la mayoría hace. Así sea contrario a lo que la palabra de Dios nos establece, a lo que Dios mismo pone en nuestro corazón. A veces no le hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo, sino que hacemos caso a lo que los demás dicen, así vaya en contra de nuestros principios, de nuestros valores, de la moral, de la ética, etc. Seguro entre esta muchedumbre, entre todo este pueblo, había gente que sabía que el Señor Jesucristo era inocente, que sabía que Él no había hecho ningún daño, que más bien había hecho el bien, que había sanado personas, que había ayudado a gente a ser liberada, pero no se querían quedar fuera. Querían seguir siendo parte de ese grupo religioso. No querían que los vean mal. Y es por eso que este pueblo se junta a todas las injurias y a todas las mentiras que hablaban aquellos principales sacerdotes, aquellos maestros de la ley, aquellos jueces de la ley. Hermano, en esta noche quiero decirte, por favor, revisa con quién te juntas. Revisa bien al grupo de personas que están siendo parte de tu vida. Fíjate con quién andas en tu día a día. Revisa qué amistades tienes alrededor tuyo. ¿Son realmente personas que te edifican, que te ayudan a seguir en los caminos del Señor, o son personas que te alejan más bien de Dios? Hay una porción en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33. Primera carta a los Corintios 15, 33. Y le voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Fíjese, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Recuerda, querida iglesia, queridos amigos, queridos hermanos, cuidado te dejes llevar por lo que los demás dicen, como ese pueblo se dejó llevar y terminó
crucificando a un inocente. Yo te animo que te dejes llevar más bien por los principios bíblicos, por lo que Dios pone y ha puesto en tu corazón, por los valores que el Señor ha puesto en tu corazón. No te dejes llevar simplemente por lo que escuchas por ahí, por lo que dicen por ahí. Amén, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a un tercer personaje. Y esto tiene que ver con los principales sacerdotes. Cuando revisamos el actuar de esos principales sacerdotes, de los juzgadores de la ley en ese tiempo, de los jueces de la ley, aprendemos bastante también. En Juan capítulo 18, versículos del 28 al 30. Juan 18 del 28 al 30 dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Fíjese, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y aquí aparece el nombre de un personaje que era Caifás, ¿sí? Uno de los principales sacerdotes. ¿Quién era este hombre Caifás? Era sumo sacerdote judío de la secta de los saduceos. Este hombre llamado Caifás vivió en el reinado de Augusto y el reinado de Claudio, ahí en el Imperio Romano. Fue uno de los líderes, este Caifás fue uno de los líderes de la conspiración que logró la condena y la muerte del Señor Jesucristo. Él era un saduceo, como le digo, y como saduceo, Caifás no creía en la resurrección de los muertos, al contrario de lo que creían los fariseos, ¿sí? Los saduceos, los fariseos eran sectas religiosas de ese tiempo. El saduceo no creía en la resurrección de los muertos, el fariseo sí. Y según el Evangelio de Juan, las noticias sobre la resurrección de Lázaro, usted recuerda que Lázaro fue resucitado y esto fue realizado por el Señor Jesucristo. Esa noticia alarmó a los sumos sacerdotes hasta el punto de que el Sanedrín, que era el Sanedrín, ese tribunal supremo de los judíos, se reunió en una sesión extraordinaria para decidir lo que harían con Jesucristo. Por supuesto, esta reunión estuvo presidida por este hombre llamado Caifás en calidad de sumo sacerdote en sus funciones. Al anochecer, después de ser arrestado, el Señor Jesucristo fue llevado a la casa de Anás, ¿sí? Donde fue detenido, interrogado, golpeado. ¿Quién era Anás? Anás era otro de los principales sacerdotes y fue junto a Caifás uno de los gestores de la aprehensión, del juicio y de la muerte del Señor Jesucristo. Mire, en la Escritura podemos ver que este hombre, Caifás, este hombre, Anás, estos hombres no tenían la autoridad para ordenar una pena de muerte y es por eso que lo llevan ante Pilatos, que era el gobernante romano en Judea, para que él decida la muerte del Señor Jesucristo. Los romanos no tenían el poder para declarar la muerte de alguien por blasfemia, por ejemplo. Por eso es que la posición de Caifás, de este sacerdote, de este religioso, era establecer que Jesús era culpable no solo de blasfemia, sino de proclamarse el Mesías, de proclamarse rey. Esto sí era considerado un acto de sedición, un acto de sublevación en contra de Roma, que podía merecer la pena de muerte por parte del Imperio Romano.
Entonces ese argumento de rebelión, ese argumento de sedición que presentó Caifás ante Pilato no le dio mucho resultado, porque vemos que Pilato no lo encontró culpable, a pesar de que Caifás afirmó que en el pueblo de Judea no tenían más emperador que el César. Pero Pilato, en cambio, él no vio que era culpable el Señor Jesucristo, pero dejó que la muchedumbre decidiera, como lo vimos hace un momento, y les dejó escoger entre el Señor Jesucristo y Barrabás. Mire, la muchedumbre, animada por estos sacerdotes, legalistas, fariseos, saduceos, que eran Caifás y Anás y muchos otros, le dejaron que la muchedumbre escoja a Barrabás y que al Señor Jesucristo le lleven a una cruz. ¿Qué reflexiono sobre esto, queridos hermanos, querida iglesia? Que siempre habrá personas que quieren crucificar al Señor Jesucristo. Siempre habrá personas que predican un evangelio errado, un evangelio falso. Y lo malo, queridos hermanos, es que en estos tiempos vemos tantas personas siguiendo a hombres que que son predicadores falsos, que son falsos maestros, que le enseñan fábulas en lugar de la palabra de Dios. Esto de una manera figurativa es seguir crucificando cada día al Señor Jesucristo. Hermano, iglesia amada, amigos, cuídese por favor de esas falsas doctrinas que hoy en día se escuchan. Cuídate de los falsos maestros de la ley que hoy hasta tienen maestrías para convencer a un pueblo. Recuerda lo que dice la palabra segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuidado con este tipo de personajes. Recuerde, querida iglesia, que estos religiosos, que estos supuestos maestros de la ley hay hasta nuestros días, y que lo único que quieren hacer es seguir crucificando al Señor Jesucristo, negándole, enseñando doctrinas falsas, erradas y a veces contrarias a lo que el Señor Jesucristo y Dios mismo nos ha enseñado a través de su palabra. Y por último, en esta noche quiero revisar, creo que el personaje más importante en todo este relato, bueno, con seguridad el personaje más importante en este relato. Quiero hablar de Jesús. Mateo capítulo 26, versículos del 59 al 64. Fíjese lo que pasó con el Señor Jesucristo, la actitud que Él tiene. Mateo 26 del 59 al 64 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Mire, aquí podemos ver al Señor Jesucristo callado, sobrio, preparado para enfrentarse al peor sufrimiento. Mi Señor Jesucristo sabía que tenía que cumplir su propósito, el propósito de su Padre. Él tenía que cumplir con esa gran misión de dar su vida para poder rescatarnos. Aquí podemos ver al Señor Jesucristo con una actitud tan valiente, en el sentido que Él no se defendió con palabrería, con argumento humano. Él no peleó con sus acusadores, sino que de manera valiente se quedó firme ante la misión que tenía que cumplir. Y simplemente cuando le preguntaron si era el rey de los judíos, Él solo afirmó lo que ellos necesitaban oír, como está en el versículo 64, cuando les dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Hermanos amados, ¿cómo no reflexionar sobre esto? El Señor Jesucristo soportó todos los latigazos, todo el oprobio, todos los golpes, los recibió por ti y por mí. Jesús murió por ti y por mí. Y Él no nos está pidiendo que hoy nosotros hagamos sacrificios como el que Él hizo. Él solo lo que quiere es que tú entregues tu corazón a Él, que como hijos de Dios seamos fieles a su palabra, fieles a su espíritu, fieles en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, Dios es bondadoso, Dios es bueno y Él quiere salvarnos. Por favor, no crucifiquemos a Jesús en nuestro día a día. No liberemos a Barrabás con nuestras acciones. Creo que después de haber revisado todos estos puntos y estos personajes, no queda duda alguna la importancia que tiene este juicio que se dio hace más de 2000 años atrás para nuestros días. Y la pregunta está ahí: ¿a quién eliges tú? ¿El bien o el mal? ¿A Jesús o a Barrabás? Acompáñeme en esta oración, amado Dios. Te agradecemos por este tiempo de tu palabra, Señor, por hablar a nuestros corazones, por afirmar más ese amor que tenemos a ti, mi Señor. Hoy levanto oración, mi Señor, por tus hijos, por aquel que posiblemente está pasando algún problema de salud, tal vez está en una cama de hospital o tal vez tiene un familiar en estas circunstancias, mi Señor, que tú lo puedas levantar, que tú le puedas fortalecer, que tú le puedas sanar, mi Señor, bajo tu voluntad. Gracias, mi Dios amado. Hemos orado en tu nombre precioso, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, iglesia amada.